La Biblia nos habla de alguien que se va a levantar en contra de Dios. Una persona que va a ser tan poderosa que va a ser capaz de engañar a los creyentes, que va a venir a causar controversia y va a hacer grandes señales, prodigios, milagros y demás cosas, pero que todo eso es en contra de Dios. La cuestión es que la Biblia misma establece que antes que venga el anticristo, ya hay un espíritu del anticristo morando entre nosotros. Descubre cómo se manifiesta este espíritu y qué es lo que se puede hacer en contra de él. Esto es la verdad revelada en la Biblia. El anticristo, o el espíritu del anticristo, desde antes que viniera Jesús a este mundo, ya existía este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque el anticristo es algo que va en contra de Dios o en lugar de Dios. Tú sabes que el anticristo va a ser quien se va a querer posicionar en donde se encuentra Dios. Va a querer tomar el control de todo como lo hace Dios. Pero todo lo que este ser habla o lo que el Espíritu habla solamente va en contra de la verdad que establece nuestro Señor. La cuestión es que el Espíritu del Anticristo no solamente es decir o creer que Jesús no es el Cristo o que no es el Hijo de Dios, sino que también el ir en contra de la verdad, el amar la mentira, el hacer pecado, todo eso va en contra de Dios y todo eso se vuelve un espíritu de Anticristo, porque vas en contra de Dios. Entonces la cuestión es que antes que llegue el anticristo, ese que va a estar coludido con el diablo y con todo lo demás, en los tiempos finales, ya hay un espíritu que está morando entre nosotros, y lo establece el apóstol Juan en una de sus cartas. Dice 1 de Juan 2:18: Hijitos míos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero esto conocemos porque es el último tiempo. Y si tú te das cuenta, dice que va a venir el anticristo, pero ya han surgido anticristos. Y acuérdate, a lo largo de la historia se ha levantado gente que ha dicho que es el Cristo, el Mesías. En el mismo tiempo de Jesús, el mismo Jesús les establece a los discípulos que muchos iban a levantar diciendo que es el Cristo, pero no vayan a tal lugar, no hagan esto, no crean, porque solamente son ¿qué? Son falsos, son anticristos. Entonces, desde antes ya se había estipulado. Posiblemente vamos a ver que Jesús es quien también habla acerca del espíritu del anticristo y de cómo se va a manifestar. Pero en el tiempo de Juan, él ya establece, ya hay unos anticristos aquí en este mundo, y también va a venir uno que se va a levantar como el anticristo, que va a ir en contra de la voluntad de Dios. Aquí es donde tú te tienes que preguntar por un momento, ¿qué espíritu es el que mora en ti? Pero Juan en esta carta les está hablando a las personas, a los miembros de la iglesia, que no solamente es un espíritu fuera de la iglesia, sino que también dentro. Dice un versículo que eran de nosotros, pero no estaban con nosotros, y ya no están, y se fueron a manifestar que nunca fueron parte de nosotros. Dice, porque a la verdad es que el Espíritu del Señor mora en ustedes. No dejen que un espíritu extraño venga y more, sino que solamente el Espíritu de Dios sea el que esté en su vida. Por lo tanto, así como puedes ser bautizado en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, y que este Espíritu Santo venga a tu vida y sea quien te revele la palabra y quien te lleve a amar la justicia, el Espíritu del Anticristo puede venir a estorbar en tu vida y a engañarte. Y lo que pasa es que tú piensas que estás viviendo una vida conforme al corazón de Dios, porque este espíritu así te lo hace creer, pero la realidad es que no estás viviendo dentro de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque dices amar a Dios, pero haces actos, dices cosas que no van conforme a la verdad de Dios. De aquí es que, ¿qué te gusta oír? ¿Te gusta oír la verdad o la mentira? ¿Por qué? El Espíritu de Dios ama la verdad. El Espíritu Santo ama la verdad. El espíritu del anticristo ama la mentira, las vanas palabrerías, las doctrinas creadas por hombres.
las falsas creencias, las falsas doctrinas, es lo que ama. Y es lo que dice 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestaran que no son de nosotros. No todos aquellos que dicen hablar de Dios están con Dios, o que dicen seguir a Dios realmente lo siguen, o que dicen amar realmente no lo aman. Pueden saber que existe un Dios, pero no lo están conociendo. Pueden creer que Dios puede estar en ese lugar, pero no lo están sintiendo de esa forma. Pueden leer la Biblia, pero no escuchar lo que Dios está hablando a través de la Escritura. Es lo mismo que decía Jesús en una de sus enseñanzas. Y predicaron y hablaron y sacaron demonios, todo en mi nombre, pero dice, yo no los conozco. Esos son los que tienen el espíritu del anticristo. Pueden pasar toda su vida hablando de la palabra de Dios, pero si su vida no dice que lo ama, no está sirviendo de nada. El espíritu del anticristo te engaña. Y aquí es donde tú tienes que poner atención. No tienes que esperar a que venga aquella persona, aquel ser que va a ser el anticristo y que va a venir a engañar, sino que ese espíritu ya está preparando camino para ese engañador. Y acuérdate, ¿quién es el engañador? ¿Quién es el mentiroso? Sino el diablo solamente. Él es quien viene y te engaña. Mira, si existe una persona que dice amar a Dios, pero se la pasa pecando, se la pasa en adulterio, en fornicación, cosas así, pero ama a Dios y habla la palabra del Señor, ¿se va a salvar o no se va a salvar? ¿A qué espíritu es el que tiene? ¿El espíritu de Dios o el del anticristo? ¿Realmente ama a Dios o no lo ama? Porque ahí viene la parte que habla Jesús. Hablas de mí, predicas de mí, pero yo no te conozco. Apartados de mí, ¿qué? Hacedor de maldad. Y es lo que está diciendo también el apóstol Juan. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, eran, pero no permanecieron. ¿Por qué? Porque su fe no estaba en Dios. De ahí que también vengan los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles que hablaban solamente vanas palabrerías, las doctrinas falsas, enseñanzas falsas, solamente endulzando el oído del creyente o del oyente. Esos son los que vienen a dañar lo que el Señor ha hecho. Él no los envía, ellos van por su propia cuenta. Y para muestra, uno de los ejemplos viene en el Antiguo Testamento. El Señor había estado hablando a un profeta que iban a ser deportado todo el pueblo a Babilonia. Pero se levantaron unos falsos profetas diciendo que no, que todo iba a estar bien y que ellos no iban a ir a ese lugar. El Señor viene y habla y establece que sí. Y tú sabes que la deportación llegó al pueblo de Israel y fueron a Babilonia. Pero se levantaron unos diciendo que no, en contra de lo que Dios estaba hablando. Por eso tú tienes que ser capaz de reconocer qué espíritu mora en tu vida o qué espíritu es el que estás escuchando hablar. ¿Por qué? Dice 1 de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Si tú conoces todas las cosas, si tienes la unción del Santo, la unción de Dios, el Espíritu Santo, no te vas a dejar engañar por el espíritu del anticristo. No te vas a dejar engañar por el que te diga, no te preocupes, todo está bien. Puedes pecar toda tu vida, pero al final Dios te perdona. Cuando la Escritura misma establece que es un proceso largo para ser salvo. Que tienes que vivir una vida digna delante de Dios desde que lo conoces, desde que escuchas hablar de Él, desde que lo aceptas en tu corazón. Tienes que serle fiel a Dios. No dice que puedes ser un día fiel y el otro infiel y te la vayas llevando así, sino que en todo momento tienes que ser fiel. El espíritu del anticristo enseña que no, que tú puedes ser como tú quieres porque va en contra de Dios, que tú puedes hacer lo que quieras, no pasa nada, y agarran la libertad como libertinaje. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Aquí lo que tienes que cuidar en todo momento, y es lo que el Señor Jesús enseña, es
la vida espiritual. Ora, ayuna, vela, lee la escritura. Eso es lo que te va a ayudar a tener una vida espiritual con Dios. Él no establece, vístete de esta forma, haz esta, no, sino que tengas una comunión con el Padre para que todo eso sea mejor. El apóstol Juan no está diciendo, oye, fíjate en la vestimenta de la persona y si está bien vestido, trae el Espíritu Santo. Sino dice que tienes la unción del Espíritu y todas las cosas las conoces, porque acuérdate, el que nos revela toda la palabra es el Espíritu de Dios. Tú tienes que estar conectado con el Espíritu Santo para reconocer cuando Él es el que te está hablando. Pero cuando tú no lo reconoces y te dejas engañar fácilmente, es porque no tienes al Espíritu Santo, sino hay un espíritu de anticristo queriendo morar en tu vida. Acuérdate, el espíritu del anticristo es todo lo que va en contra de Dios, todo lo que va en contra de Cristo. El pecado va en contra de Cristo, la mentira en contra de Él. El libertinaje y todo lo que vaya en contra es anticristo. No que te quieras vestir todo de negro nada más, eso no, sino todo lo que haces para ir en contra de lo que Él ya ha establecido. Este espíritu solamente permanece en aquel que no ama la verdad. A lo mejor tú no niegas al Espíritu Santo o no niegas que Jesús es el Cristo, pero si te la vives pecando y pecando y pecando, ¿estás yendo en contra de Él, sí o no? Y de ahí es una forma de manifestar a este espíritu. Cristo es nuestro Señor, y eso es algo que debe de quedar claro en tu vida. Y la obra que hizo Cristo la tienes que hacer en tu vida. Él debe ser tu modelo a seguir. Porque si Él no es tu modelo a seguir, va a venir un falso que te va a hacer cambiar de pensamiento y vas a empezar a actuar de la forma incorrecta. El espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Y ya está atacando, por eso dice la Escritura, nuestra lucha no es contra qué, carne o sangre, sino contra potestados, principales, huestes de maldad. Ahí es donde tiene que estar tu batalla, ahí es donde tienes que ganar. Que el Espíritu Santo sea el que está en tu vida y no otra cosa. Que la enseñanza sea la de Cristo y no de algo más. Dice el apóstol, en lo que ya fuiste instruido, lo que ya escuchaste desde el principio, eso permanezca en ti. Y si tú desde el principio escuchaste verdad y después empezaste a escuchar la mentira, permanece en la verdad. Eso es lo que tiene que establecer tu vida. Por eso, ¿qué te gusta oír? ¿La verdad o la mentira? ¿Qué espíritu es el que está en tu vida? ¿El Espíritu Santo, la unción del Santo o el del Anticristo? La verdad revelada en la Biblia son consejos que vienen de parte del corazón de Dios para tu vida. Invito a que si todavía no estás suscrito, te suscribas, actives la campana de notificaciones.